Saludos. Ojalá agropecuaria. Carlos Segura Forte. No, este es su espacio, su sección, pero me honro en acompañarle de manera ocasional. El país, aunque no se le dé la relevancia mediática, el país sigue teniendo en el centro de reflexiones económicas, reflexiones de desarrollo rural, urbano, de lo que usted quiera, y alimentario, sigue siendo noticia de primer plano. No puede ser de otra manera, Carlos. Y quizás tú podrías comenzar a ilustrarnos a todos en la perspectiva de, bueno, Fiona, ¿qué tanto altera planes, la producción misma? ¿Qué tanto nos enrarece el futuro inmediato de cara a los problemas de tipo de seguridad alimentaria? Quiero seguir destacando la importancia de la agropecuaria para nuestro país. Nuestro país tiene 158 municipios y en 135 de esos 158 la principal actividad es la agropecuaria. Para que tú tengas una idea. Entonces, prácticamente el país depende de la agropecuaria. Nosotros somos, a orgullo, un país eminentemente agropecuario. Para nuestra suerte, este ciclón Fiona no impactó en gran medida en las zonas más importantes de la producción agropecuaria. Lo dijo el actual ministro de Agricultura, porque realmente el este, además de ser la región más pequeña, es la que menos incide en la producción agropecuaria, fundamentalmente en lo que come la familia dominicana. Pérdidas sí hubo, y la pérdida hay que verla en función de a quién afectó, porque no es lo mismo la afectación que pudiera haber sentido, vamos a decir, el grupo Vicinio o el grupo Central Romana, a la pérdida de un ranchito de un pobre morador de Vicentillo o de Pedro Sánchez en el Ceibo. Exacto. A uno, con cualquier cosa que haya perdido, se le va la vida. Al otro lo estimula a hacer nuevas inversiones. Ese es el contraste de la sociedad en que vivimos. Por tanto, así a prima fase, la cuantificación en la parte agropecuaria no es para que nos atormentemos ni desgarremos las vestiduras, porque realmente la zona este es una zona fundamentalmente ganadera. Me dicen que hay muchos alambres y cercos que han caído, pero el alambre se queda ahí, no se corre, porque no se han hablado de correntía de agua. Entonces eso se levanta y se repone. Me dicen que las plantaciones de cacao, las sombras le han caído encima. Y eso también, la sombra, simplemente usted la corta, la retira y sirve de una poda que llegue en un momento adecuado en el caso del cacao. Porque el ciclo del cacao es de septiembre a septiembre. Si ahora hubo cualquier situación, vamos a decir que era el momento adecuado para producir la poda que preparara la plantación para la próxima cosecha. Hay una zona que se habla de café, pero hasta donde yo sé, las plantaciones de café son de la gran empresa de los Perelló y son café a sol, así que no están bajo sombra, la mayoría de las plantaciones. Me hablan en diferentes etapas, de siembra de arroz entre 15 y 20.000 tareas. Eso no es significativo en un país que llega prácticamente a 3 millones de tareas.
Por tanto, vamos a ser optimistas, vamos a pedir para que esos pobres que han perdido sus muebles, sus equipos, que le han afectado su vivienda, se les responda con una acción social del gobierno y que la producción, como decía Balaguer, el daño que hayan hecho estas lluvias sean pagadas con el tiempo, porque hay un dicho que dice que las lluvias pagan sus daños. Vamos a confiar en que desde el punto de vista de la alimentación y de la producción, pues lo que va a producir los próximos meses será que la vaca tendrá más leche, porque van a comer pasto más fresquecito, van a estar más entusiasmadas para la reproducción y eso va a provocar mayor ordeño de esos animales. Y así por el estilo, siempre hay que ver las cosas con optimismo, no con el dislate que andan estos funcionarios, que parece que el deseo que tienen es que lo vean y lo retraten y lo andan cada uno con un camarógrafo, un fotógrafo. Su momento de gloria. Exacto, como aprovechando para venderse. Cuando realmente, cuando hay una desgracia, lo que hay que hacer es acciones puntuales que vayan directamente a resolver los problemas a las personas que fueron afectadas. Yo realmente me complació mucho oír el conversatorio que tuviste con Ramón, porque este es un gobierno definitivamente de bulto. Bulto, allante y movimiento. ¡Bam! Porque son, en sentido general, sin entrar en especificaciones, megalómanos. Se creen su propia belleza, sus propias mentiras, sus propios éxitos. Y entonces eso lo lleva a actuar en sentido contrario de la manecilla de reloj. Dicen que en los momentos de desgracia, para la necesidad de la gente, usted tiene que ser tan puntual como el reloj suizo. Usted, si pasó una situación que golpeó a mucha gente, usted no puede ir a ver y a ofrecer. Usted tiene que ir a llevarle. Mire aquí, usted no le puede decir a una gente que perdió su colchón, su cama, y que esa noche va a dormir en el suelo o donde un vecino, decirle que en los próximos días yo le voy a mandar una cama y un colchón. Eso no se ve bien. Realmente esas son acciones que usted tiene que estar preparado. Dicen, ahora mismo acaban de declarar 12 provincias. Que yo quiero aclarar, porque mucha gente han dicho que por qué la provincia de Santo Domingo. Y yo creo que sí, porque la provincia de Santo Domingo no es solamente el centro de Santo Domingo, y el ensanche, no. La provincia de Santo Domingo tiene a Boca Chica, tiene a Guerra y tiene a San Luis. Es decir, que son zonas rurales. Y que, dicho sea de paso, cuando se habla del este, se incluye también a la provincia de Monte Plata, porque está en la misma franja de terreno. Por tanto, yo creo que sí. Pero como ciudadano que tuvo una experiencia de funcionario público por muchos años y que ha visto muchas aguas correr, nosotros lanzamos la voz de alerta. Las emergencias sirven para usted dar respuestas rápidas a problemas, pero también dan paso a muchos malos negocios, porque se aprovechan los que necesitan y los que no necesitan y se compran y se hace negocio de lo que se necesita y de lo que no se necesita, porque eso reditúa. Entonces, simple y llanamente, en un momento de represión, de darle respuesta a la población, hemos visto que algunas dificultades en la energía se ha actuado con presteza, pero realmente hay un problema de fondo, porque en la región hay unas empresas privadas que son las que sirven gran parte de la energía, como sucede también en Samaná. Entonces, la ilusión uno no puede llevársela. Realmente en nuestras instituciones del sector eléctrico
este gobierno está quemado, se quemó y de mala manera se achicharró. Por eso tanto desacierto han llevado a las pérdidas a unos niveles que nunca antes se habían visto. A pesar de que en la herencia de ellos, al llegar al gobierno, estaba el principal activo de solución de problemas energéticos, que es la planta de Punta Catalina, o las plantas de Punta Catalina 1 y 2. No aprovecharon la situación, han armado un arroz con leche, no se sabe quién es el que manda, si es el ministro, CDS desbarató, la sede de cada quien por su lado. Entonces hay un arroz con mango que tiene sumido al sector eléctrico en la peor de las crisis en toda su historia, a pesar de tener capacidad de generación, que si se quiere, que aunque no haya una reserva, pero por lo menos por primera vez, cuando ellos llegaron al gobierno, el país había olvidado lo que eran los apagones. Mira, Carlos, personalmente yo creo que hay impericia absoluta. Y ya, claro, se pretende cubrir eso. Y cuando hablo de impericia, hablo precisamente de la incapacidad para prever, es decir, de la incapacidad para planes y ejecución de los planes. Porque no tenían absolutamente nada preparado. Ah, que usted tiene 4.000 familias damnificadas. Bueno, damnificadas, no 4.000 familias. Eso no te lleva a entender que hay un estado de emergencia nacional. Pero tú tienes 4.000 familias, pero es que tú debiste haber tenido refugios para esas personas. E incluso cuando se está frente a un problema, que lo hemos visto tantas veces en nuestra historia, tú dices, es que ya ni los colchones se tendrían que dañar. Recuerdo perfectamente cuando el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana enfrentó el paso del huracán George, que fue devastador, tanto en las zonas urbanas como en zonas rurales. Y recuerdo que nos presentábamos, yo trabajaba con Onofre Rojas en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, Ramón también, Roberto también. ¿Y a dónde fuimos a parar? A La Barquita, que es donde había una situación que de verdad era... Pero recuerdo que todo el tendido eléctrico de la ciudad capital, por ejemplo, que fue aquello, pero Segura lo resolvió en menos de una semana, por así decirlo, en una cosa que hasta la población quedó sorprendida. No, un ciclón categoría 4. Un ciclón categoría 4. Este fue categoría 1. Exactamente. Y además sobre una porción importante del territorio que magnificó los daños. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Y aquello se resolvió. Tanto que se resolvió que años después, ¿qué hizo el gobierno también del Partido de la Liberación Dominicana? Al frente del cual estaba en ese momento Danilo Medina, con La Barquita. Ajá. Sí, porque que las experiencias se van acumulando. La Barquita era un tema y lo siguió siendo, pero el gobierno le dio respuesta a la larga al tema de La Barquita. Ya La Barquita no va a pasar lo que pasó en su momento. Te quiero decir con esto que hay una impericia absoluta, porque tampoco se puede poner maldad o estupidez supina. No se trata de eso, se trata de impericia, de no tener la capacidad para resolver los problemas, porque el expertise es esa capacidad para resolver problemas. Yo lo veo algo parecido. Yo veo que ellos presumen de ser lo que no son. Y viven vendiéndose como lo máximo, lo mejor, lo que más saben, lo que más hacen. Y siempre es un récord, y siempre es una primera vez. Sí. Y es todo lo contrario. Y como tú has citado hechos, nosotros queremos decir, la época ciclónica comienza en junio y termina en noviembre.
Eso no es que se prendió una emergencia, que no, eso había que preverlo. Y todos los años. Vamos a entrar en la época ciclónica. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos del PLD? Que se abastecían de todo para enfrentar cualquier contingencia derivada de la época ciclónica. Cuando llegaron los ciclones de los que se vieron los gobiernos del PLD, se tenían los almacenes llenos de comida, de colchones, de almohadas, de sábanas, de frisa. Las unidades de los comedores económicos. Es decir, prever lo que se podía presentar. Pero cogió el gobierno de Guarnecido, entonces lo que al tal de Guarnecido no tener nada que llevar, lo que salen a hacer bulto. Cada funcionario con un equipo de prensa y propaganda, con un camarógrafo, con muchos fotógrafos, a hacer bulto. A magnificar lo poquito. Entonces yo quiero, para ponerte un ejemplo, tú citaste un hecho específico. Aquí no había época ciclónica que hacia el sur, principalmente después del cruce de Ocoa, en lo que se conoce como el número, no se interrumpiera el tránsito. La última vez que se interrumpió fue en el 12, cuando llegó Danilo. Ahí, llegando y ¡pim! Con los Aquimeyes. No, aquí en el número. Ah, en el número. Donde se pusieron los aviones ahí, se hizo la cuestión de puestos de guardia. Sí. Y entonces, esas son, se cortó la loma, se pusieron mallas cobertoras, se interrumpió también para San José de Ocoa, el pueblo de Ramón. Correcto. Se hicieron trabajos que más nunca han generado más problemas. Todos los años, para época lluviosa, el lago crecía y había que desplazar a la gente y se le morían las vacas a la cuestión. Todos los años se producían inundaciones en la provincia de Duarte, principalmente en los municipios de Villarriba, Arenoso y la parte baja de Henares. ¿Cómo lo resolvió? En la misma forma que se resolvió lo de la barquita. Una visión de un presidente visionario que realizó obras trascendentes. A los moradores de la Barranquilla le creó un pueblo, Boca de Cachón. A la Barranquita le creó la nueva Barranquita. Hizo trabajo aquí que más nunca se ha interrumpido el tránsito desde el sur, e hizo trabajo de dragado, de profundidad y de anchura, claro, en los ríos Yuna, Camú y Payabo. Y se acabaron las inundaciones. Y el puente de Sabana Larga en San José de Ocoa no ha dado más problemas. Entonces, esas son las obras de los gobiernos previsores, que hacen obras trascendentes para evitarles los malestares que se generan con los problemas de la naturaleza que no son controlados para evitar. Usted no puede decir, no va a venir la época de ciclón, sí va a llegar. Lo que usted tiene que estar preparado con comida, con habituallamiento, para darle respuesta al problema que se le genera. Y te pregunto, en el término agropecuario, agrícola y demás, ¿hay desabastecimiento a propósito del paso de Fiona? No, realmente para fines de la comida, nosotros no tenemos que tener preocupación. Primero porque nosotros hemos mantenido, porque hubo una base sólida de producción heredada por ellos, y se ha mantenido en lo básico la producción más o menos a nivel adecuado, aunque están viendo situaciones preocupantes con decrecimiento. Por ejemplo, por primera vez este año está decreciendo la producción de plátano y de arroz. Pero ellos, a partir del último cuatrimestre del 20, es una locura de importación lo que se ha producido. Entonces, más o menos niveles adecuados de producción de arroz y de pollo, para citarlo. Importaciones innecesarias por encima de las necesidades. Para decirlo en cifras, en el 21 el país debió importar por contingente arancelario 17.000 toneladas de arroz. Importaron 37.000. Entonces, producción estable. En exceso las importaciones y como consecuencia de
la inflación que nos ha golpeado más que en los últimos 20 años, eso ha disminuido la capacidad adquisitiva de los pobres fundamentalmente y de la clase media. Y además no han tenido la pericia o la capacidad desde el año 20 de aplicar los programas sociales. Aquí usted no vio el programa de alimentación escolar en el año escolar 2021 ni el 21-22. Ahora están intentando aplicarlo, pero ya hoy estamos a 28 de septiembre y dicen que es a partir del día 3. Ojalá que lo logren. Ojalá, claro. Porque nosotros no podemos, como partido con vocación de poder, crear las condiciones que esto se deteriore más. Entonces, la situación es que ellos viven presumiendo de algo que no son. Yo creo que a ellos les sorprendió llegar al gobierno. Ellos, en buen dominicano, ellos salieron de viaje sin saber para dónde iban y creen que llegaron. Ellos ni siquiera conocen lo que es el Estado que están manejando y por eso tanto desacierto. Y entonces se paran en un espejo, se ven bonitos y creen que todo está tan bonito como están ellos. Pero la eso es propio del megalómano, que es narcisista, que es mitómano, que inventa muchas falsedades, muchas historias. Y entonces eso es lo que tiene esta sociedad, que no ha habido un estallido social por la calidad y la vocación de oposición responsable del PLD, porque aquí la desesperanza está presente en los sectores más pobres. Cuando yo te digo que aquí se perdió la capacidad de consumo, yo tengo las cifras. Los quintiles 1 y 2, que son los sectores más pobres, han dejado de comer en promedio 1,5 libras de arroz por persona. Aquí habían programas sociales de la frontera que le llevaba comida a toda la gente. Aquí era tan eficiente el manejo de los planes sociales que a mí me llena de orgullo recordar que cuando llegó la pandemia, que el mundo estaba vuelto loco, que no se sabía lo que era eso, el mundo se cerró. Nosotros, en medio de la pandemia y en medio de una campaña electoral, le llevábamos alimentos casa por casa a la gente. Las escuelas se cerraron porque no podían agrupar a los muchachos. ¿Qué hizo el gobierno? Los alimentos se los entregaba crudos a los padres de los estudiantes para que se los cocinara en su casa. Pues esta gente no ha tenido esa capacidad. Son gente, porque además de la incapacidad, piensan siempre en los negocios. Hay insensibilidad también. Insensible. Han sido muy insensibles. El megalómano generalmente es insensible. Ahora, Carlos, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda y se puede ver en el espejo y decir lo que quiera. Hay una situación que puede estar en los meses por venir incidiendo de manera importante en el factor incluso más preocupante para la población, que es el de la inflación y la reducción del poder adquisitivo del salario de la gente, de los ingresos de la gente. Y muy concretamente, de hecho acabo de escuchar algunas declaraciones en ese sentido, ayer o antes de ayer, de Vladimir Putin, que está haciendo esfuerzo porque salgan los cereales tanto ucranianos como los cereales que ellos producen, hasta el punto de que él ha llegado a ofrecer darle una parte de la producción o permitir que una parte de la producción de ellos llegue, independientemente de las sanciones que tienen, llegue a los países con mayores dificultades alimentarias. Y para los que se prevé que si no llegase esos cereales, podrían haber grandes hambrunas. ¿Qué tanto pesa en la economía y en lo que tiene que ver con la agropecuaria y la agricultura básicamente la crisis que hay
con respecto a los cereales, porque hay una crisis que todavía aquí, de alguna forma, bueno, pues quizás no se han medido aún los efectos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué tanto importamos cereales? ¿Cómo puede esa merma influir en los costes de producción tanto de la industria avícola como la de cerdo, la alimentación de los animales, que son en definitiva la fuente principal de proteína? Sí, porque eso los animales que se ensamblan. Exacto. A partir de los commodities. Pero quiero recordarte, porque se firmó un acuerdo 2 o 3 meses atrás que permitió que salieran barcos cargados de cereales desde Ucrania. Que no llegaron al tercer mundo. Sí, pero eso influyó en la humanidad, disminuyeron los costos de la producción. Más que en lo inmediato, la oferta, que fue la pregunta que me hiciste ahorita, yo veo la gravedad de nuestro problema a más largo plazo. Y te lo voy a graficar de la siguiente manera. Nosotros ahora mismo estamos en una posición de guardar pan para mayo. Aquí nosotros hemos cogido una cantidad enorme de préstamos que no hemos podido o no hemos sabido cómo invertirlo. Y lo que estamos haciendo es dilapidándolo y no invirtiéndolo en situaciones que nos protejan para un futuro. El futuro de la humanidad, ya tú lo dijiste, Putin está interesado en que no se interrumpa la cadena de alimentos. Pero el problema es que la cadena de alimentos tiene un enemigo mayor a los derivados de la confrontación Rusia-Ucrania, que es la gran sequía y los incendios que están afectando a gran parte de la humanidad. Y cuando digo gran parte, están hablando de la totalidad de los europeos, de gran parte del Asia y de gran parte de Norteamérica. Entonces, eso nos puede crear un problema mucho mayor porque la oferta puede disminuirse. Como nosotros vemos con preocupación la disminución aquí, porque está bajando la producción en 45 renglones del año pasado, en 25 en este, pues puede ser que esa capacidad de oferta que hoy tenemos, gracias a las importaciones y a la disminución del consumo, se pierda, porque llegará el momento que a pesar de la vocación de importar de estas autoridades, no van a encontrar a quién comprarle, por el problema que va a haber en la humanidad. Porque cada país, lo primero que va a pensar, si se agrava la situación, es en alimentar a los suyos primero, vender a los demás después. Correcto. Entonces, realmente nosotros estamos en una situación que tanto en lo económico, monetario y en lo alimenticio, nosotros tenemos que estar guarda pan para mayo. ¿Qué tanto puede influir en esa misma lectura que haces, que comparto? ¿Qué tanto puede influir el cambio climático al que te has referido en la producción local? Bueno, ¿se ha medido en alguna medida eso? Lo primero es, lo mejor que hay en la vida es usted reconocer lo que otro ha hecho. Aquí, por ejemplo, cuando Bosch llegó en el 63, ¿qué fue lo que pensó? Presa de Tavera, oversea, negociado. Se hablaba barbaridad de lo que iba a hacer la presa. Pero la presa de Tavera fue que prendió la mecha para que en los gobiernos de Balaguer, independientemente de otro razonamiento, aquí se hicieran centros de acopio de agua importantísimos. Sí. Atillo, Rincón, además de Tavera. Ese es de los grandes aportes de esa política de varilla y cemento. Exacto. Entonces, nosotros ahora mismo estamos terminando una gran presa que fue iniciativa de los gobiernos del PLD, que es la que no quieren de Monte Grande. Bueno, pero hay que terminarla. Pero eso va a incorporar de 300.000 tareas que se irrigan hoy por ahí a 700.000 tareas. Va a incorporar 400.000 de comida. Porque realmente comida es lo que se produce por ahí. Aunque sea para exportación. Óyeme, mire, aquí
Los dos renglones fundamentales que comen los dominicanos es plátano y arroz. Muchos dicen arroz y plátano, no. Aquí se come más plátano que arroz. Aquí se come 8 millones de plátanos unidades todos los meses. Y que eso es lo que da poder. El plátano y el arroz representan el 30% del valor de la producción agrícola de este país entre esos dos renglones. Una vez el arroz arriba, otra vez el plátano arriba. Pero son los dos fundamentos de la cuestión. El otro fundamento es el pollo y el huevo. Felizmente, aquí hay una gran empresa avícola que a pesar de todas las dificultades se ha mantenido en crecimiento. Golpeada por las importaciones, pero como quiera ha crecido, tanto en la producción de pollo como en la producción de huevo. Pero nosotros tenemos que asegurar, tomar la previsión de que eso puede cambiar en cualquier momento. Por eso, cuando aquí se habló de importar, nosotros dijimos, aprovechemos ahora y hagamos acopio y guardemos en almacenes comida. ¿Qué es lo que ha faltado ahora? Nosotros siempre teníamos, por ejemplo, ahora mismo ellos se ufanan que el inventario de arroz es alto, pero eso no es bueno. Aquí lo bueno es usted mantener estable la producción para, complementada con lo que sea necesario, tener buena oferta. Porque una sobreoferta y una baja oferta tienen los mismos efectos negativos. Ahora están afectados los productores con el alto inventario del arroz, pero mañana podrían ser los consumidores si no se mantienen los niveles de producción. Entonces, los gobiernos tienen que ser previsores y las previsiones se toman estudiando realmente, porque el gobierno no hace un análisis FODA de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas solamente para llegar, lo hace permanentemente, conociendo lo que se está desarrollando en su país y lo que está pasando en el resto del mundo. Te confieso que, ignorante como soy de los temas en los que tú resultas particularmente versado, no termino de entender cómo en el resto, incluso de los países del primer mundo, como se le llama, la variable de fertilizantes es una variable que de alta preocupación para los gobiernos y para la gente, por mil cosas. La gente quizá no entiende lo que son los fertilizantes hidrogenados, o no entiende lo que es, para qué se usa la urea, en fin. Pero la realidad es que ese es uno de los componentes en los costos de producción del sector, o de distintos sectores de la economía agrícola. Y aquí como que, es más, usted no ve una preocupación en nadie, en los medios de comunicación ni en las asociaciones de productores. Se me va a decir, bueno, es que hubo un subsidio. Sí, pero ¿hasta cuándo es posible, sustentable una política de subsidio a todo? Porque entonces usted tiene con qué solucionar todos los problemas, y no es así. Eso es dispendio y no incide en la producción. En la producción incide, por ejemplo, ayer hubo una reunión de unos grandes empresarios que producen cerveza y que importan 30 millones de toneladas de maíz. Y ya ellos elaboraron un plan para sembrar 1 millón de tareas de maíz, para ellos ofertarse lo que ellos necesitan para su industria de la cerveza. Eso es lo que debe hacer un país. Ver la posibilidad de, dentro de su fortaleza, de producir, porque eso es lo que genera riqueza. Si usted todo lo va a depender de las importaciones, usted lo que le está transfiriendo la fortaleza de su riqueza a otro país. Aquí hay que producir más, porque nuestras fortalezas en el campo todavía están por ser explotadas. Por eso yo felicito ese anuncio de que una empresa privada se va a dedicar lo que debió hacer el gobierno de sembrar 1 millón de tareas de maíz, ellos lo van a sembrar. Entonces, esa es la confianza que se debe tener, porque no podemos seguir dependiendo del negocio de las importaciones.
nosotros tenemos que aquí tener abasto suficiente para satisfacer las demandas inmediatas, pero también para prever las dificultades que pudiéramos tener en un futuro. Carlos, usted le acaba de dar una gran noticia, por lo pronto a Fran Pacheco y a mí, que estamos ya tranquilos porque cerveza habrá. Sí. Cerveza habrá. Si me lo permite, porque ANBE decidió sembrar 1 millón de tareas que no pudo sembrar Siembra RD de nuestro gobierno. Así es. Mira, yo espero que usted me vuelva a invitar a su sección, a su ojalá agropecuario, porque siempre resulta primero muy amena la conversación que usted tiene aquí semanalmente, pero además ilustrativa. Nos da una visión abarcadora de los problemas del país y de los problemas de los distintos sectores que componen el gran aparato productivo, porque nosotros no producimos más que lo que comemos, por así decirlo. Después tenemos que importar hasta los pinchos, tampoco hacemos pinchos. Es decir, de lo que producimos, porque no somos un país desarrollado en la industria tecnológica, desarrollado, no producimos carros, no producimos aviones ni cohetes, pero producimos maíz para la cerveza, y eso es muy importante. Si el gobierno deja la mezquindad de no reconocer los éxitos de la política agropecuaria de los gobiernos del PLD, que hicieron crecer año tras año la oferta alimentaria hasta ser una autosuficiente, y concomitante a eso, aumentar la exportación, tanto la exportación que cruza mares y aire, como la exportación que se le vende a los turistas que nos vinieron a visitar a nosotros. Pues haciendo lo que se hizo durante esos periodos de crecimiento promedio de 5.2 de la producción agropecuaria, este país no se verá confrontando los problemas de las amenazas que se vienen a venir por problemas mundiales. El mercado haitiano se sostiene. Sí, porque nosotros le vendemos a Haití entre el 15 y el 20% de nuestra producción avícola. Es importante. Es importante. Si no fuera por nosotros, no estuvieran vivos. ¿Cómo que se llama? Barbecue y combate. Sí, pero quizás también los brasileños estarían vendiendo mucho pollo. Brasil, lo que pasa es que Brasil encontró un buen nicho aquí para... Pero Brasil era Haití que le mandaba los pollos. Es así. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.